Mi trabajo versa sobre la figura de la cágina, que en palabras de Modgan, uno de los autores que he leído para este estudio, es la figura más famosa al mismo tiempo que la peor conocida de la conquista árabe del norte de África en el siglo VII. Entonces, en un primer momento, la aproximación que yo quería hacer al trabajo tenía como objetivo averiguar, digamos, qué porcentaje de historicidad conserva la figura de la cágina tal como la conocemos hoy, ¿no? Y al mismo tiempo también quería analizar de qué forma esta figura ha dejado un pozo en el imaginario pues árabe, bereber, y ha afectado a distintos movimientos sociales a lo largo de la historia. Sin embargo, para hacer la aproximación más histórica a su figura, lo que he hecho ha sido analizar las fuentes originales, en este caso textos árabes, porque por desgracia no tenemos ningún texto contemporáneo bereber sobre lo que sucedió. Entonces he tomado desde la fuente más antigua que se conoce, que sería el testimonio de Al-Waqidi, hasta el testimonio de Ibn Khaldun, donde el mito ya cristaliza, digamos, y dentro de la historiografía árabe se fija y queda unificado, ¿no? Y en este proceso, desde los primeros testimonios hasta los últimos, me he dado cuenta de que se produce lo que pongo ahí, el proceso de elaboración de un mito, es decir, que la historia va mutando enormemente y va recibiendo añadidos de distintos contextos para terminar por conformarse una historia mucho más compleja, ¿no?, de la que teníamos constancia en un principio. Al mismo tiempo, respecto al análisis de su proyección social, he encontrado mucho uso y mucho abuso de la figura de la cágina, ¿no?, por distintos grupos sociales que la han manipulado, digamos, han hecho un uso interesado de ella para sus fines particulares. Bueno, la cágina, como imagino que todos sabrán ya, pues es la reina bereber que dirigió la resistencia del norte de África, la resistencia bereber a la invasión árabe a finales del siglo VII. Se dice que hasta que no consiguieron derrotar a la cágina, los árabes no tuvieron un control efectivo sobre la zona. Pongo aquí lo de bereber y Amazigh porque yo cuando hable de la cágina voy a hablar de ella como bereber, dado que la reivindicación de la terminología Amazigh pues es un poco más reciente y sería anacrónico en este caso hablar de ella, además de que todas las fuentes que yo he consultado utilizan el término bárbar, con lo cual pues, me parece más coherente. Los otros protagonistas de la historia de la cágina son Qusayla, también conocido como Kasila, Axil y otras variantes, ¿no?, que fue el líder bereber que la precedió en esta campaña, ¿no?, por la resistencia del norte de África. Teóricamente se produjo una especie de confederación tribal bereber con apoyo pues de muchas tribus de distinto origen que se enfrentaron juntos al enemigo árabe invasor, ¿no? Qusayla se enfrentó principalmente a Uqba ibn Nafia y cuando Qusayla fue muerto le sustituyó la cágina, y cuando Uqba ibn Nafia fue muerto le sustituyó en este papel invasor Hassan ben al-Nu'man, que será en todo el relato de la cágina, como veremos a continuación, su antagonista. Es decir, la cágina y Hassan ben al-Nu'man son los enemigos que en la historiografía árabe se mueven en este relato y que aparecen enfrentados y con características opuestas, ¿no? Bien, he dividido las fuentes que utilicé según un criterio tanto geográfico como cronológico. Primero analicé las fuentes del siglo IX, que son las primeras que tenemos, a pesar de que esto sucedió a finales del siglo VII, hasta el siglo IX no tenemos testimonios del episodio de la resistencia bereber dirigida por la cágina. Entonces estas primeras fuentes del siglo IX las he dividido geográficamente en fuentes del Mashrek y del norte de África, del Magreb y Egipto. A continuación explicaré un poco por qué, y finalmente un tercer grupo serían las fuentes posteriores de los siglos XIII y XIV, donde el mito ya cristaliza y la geografía no juega un papel tan importante, ¿no? Este es el primero de los testimonios del que tenemos constancia, como comentaba antes, es el de Al-Waqidi y hay que tomarlo con precaución porque no lo conocemos de primera mano, sino a través de la obra de Ibn al-Athir. Entonces pues es un testimonio que hay que tener precauciones, ¿no?, al considerarlo.
Lo más relevante, cuenta más o menos la historia, pues eso, el episodio de la Cágina. Primero se enfrenta a Hassan y vence la Cágina, y finalmente vence Hassan y la mata, a ella y a sus hijos. Y me pareció relevante que en este testimonio se describe a la Cágina como furiosa, deseosa de venganza, infligía a sus habitantes severos castigos, los oprimía. Esta visión despótica de la Cágina solamente aparece en las fuentes del Mashrek. Las fuentes del Magreb van a tener una visión mucho más amable de ella, van a hablar de ella en términos mucho más benevolentes. Sin embargo, desde la perspectiva más árabe, digamos, se dibuja a la Cágina como una tirana. Otras fuentes de este mismo siglo y más o menos esta misma área geográfica coinciden más o menos con el testimonio de Waqidi, sin incidir tanto en su tiranía, digamos, ¿no? Y lo más relevante, me parece a mí, de los testimonios que yo he analizado del Mashrek es, por una parte, lo que comentaba de la construcción de un relato árabe, ¿no? Donde todavía los bereberes se ven como un enemigo, todavía hay una denostación de los bereberes, todavía ella, la reina de los bereberes, se aporta una visión negativa de ella, digamos. Y por otra parte, me parece importante, sobre todo en el primer testimonio, la racionalización de la invasión. Es decir, la Cágina tenía un reino sumido en el caos, más o menos. Esto es lo que nos viene a decir Waqidi. Por lo tanto, la invasión árabe tiene connotaciones positivas, porque los árabes llevan el Islam, llevan el orden, llevan la pacificación. Es decir, se está justificando la invasión por el medio de este recurso. Por otra parte, las fuentes de Egipto y el Magreb, como ya anticipaba antes, muestran una visión mucho más benevolente de la Cágina, ¿no? Ella trataba bien a sus súbditos, incluso en un primer momento, cuando se enfrenta a los árabes, toma prisioneros y luego los libera a todos, menos a uno, que era un notable árabe que ella adopta como hijo. Esto es muy importante, es decir, ella, la Cágina, adopta a Khalid ben Yazid como hijo propio. Es decir, aquí se está introduciendo la reina bereber está introduciendo en su clan un elemento árabe, un elemento islámico. Esto más adelante explicaré por qué es importante. Al mismo tiempo es aquí en Egipto, ¿no? En el testimonio de Ibn Abd al-Hakam, donde vemos los primeros indicios de premoniciones. Como todos sabemos, Cágina significa divina, ¿no? Sin embargo, en los testimonios del Mashrek no se hace alusión a que tuviera ningún poder adivinatorio especial. Es en este lugar donde empiezan a meterse elementos mágicos, elementos en este sentido, que van en aumento con el paso de los años. Es decir, la historia se va conformando y cada vez ella tiene más poderes y más capacidad adivinatoria. Otros elementos también mágicos, típicos del imaginario legendario, tanto árabe como bereber, son, pues, por ejemplo, se dice que la Cágina salió, pues, montada a caballo con el cabello suelto. Esto es muy estético y tiene una relevancia porque, como todos saben, el cabello suelto es típico de coyunturas críticas, como puede ser los trances adivinatorios, el luto, la locura. Es decir, que ya se está volviendo su imagen más legendaria, ¿no? En este punto. Y además es muy importante que, como habíamos comentado antes, ella adopta un elemento árabe dentro de su clan, pero después, en el momento del enfrentamiento con el ejército árabe, cuando ella presiente que va a ser derrotada, anima a sus hijos a irse con Khalid y unirse al ejército árabe. Es decir, no solo se incluye un elemento árabe dentro de los bereberes, sino que los dos hijos de la Cágina se unen al ejército árabe. No son dos bereberes cualquiera, son los hijos de la Cágina. Esto todo lo comentaré un poco más adelante, pero lo que está haciendo es empezar a crear una genealogía común, bereber y árabe. Está unificando, digamos, el pasado de estas dos comunidades. Este es un testimonio un poco más tardío, ¿no? Del al-Maliki, en el siglo XI, que sin embargo, pese a ser, pues, 2 siglos posterior a los del siglo IX que estábamos tratando, incluye nuevos detalles. Es decir, según van pasando los años, cada vez se saben más cosas, lo cual es extraño, ¿no? Entonces da nuevos detalles, pues el número de hombres que tenía el ejército, una serie de detalles tampoco muy relevantes. Me parece relevante el tercer punto que tengo ahí. En cierto momento,
en la narración de Al-Maliki, Hassan Ben al-Nu'man pregunta quién es el gobernante más poderoso de Ifriqiya y le dicen que es la Cágina, es decir, se está dignificando su figura porque en este relato la Cágina es el gobernante más poderoso, más querido y más temido de la zona. Al mismo tiempo, como indico al final, ella es digna, se niega a huir. Cuando ella ve que va a ser vencida, sus hijos le dicen, huye, ponte a salvo. Y dicen, nunca podría, porque soy una reina y los reyes se quedan hasta el final. Es decir, que se está dignificando al antepasado bereber. Es importante también esto que pongo aquí, de que en cierto momento ella, después de una batalla, de una de las batallas, escapa portando un ídolo de madera. Esto más adelante va a provocar mucha controversia, puesto que algunos quieren ver en ese ídolo de madera un ídolo pagano, pero otros quieren ver una cruz, una virgen o un santo. Hay una gran polémica en torno a la religiosidad de la Cágina. No se sabe si era pagana, si era cristiana, si era judía. Hay toda una polémica en torno a esto. Entonces, pues bueno, y otra cosa importante que sucede en este relato es que Al-Maliki pone en boca de la Cágina estas palabras: pues me veo muerta, veo al rey de los árabes portando mi cabeza en sus manos, el rey de los árabes es magnífico, aquí al final. Esto es claramente una apropiación simbólica del pasado que realiza Maliki poniendo en boca de la Cágina palabras que ella nunca diría, ¿no? Pero todo funciona en el fondo en la línea de lo que comentaba antes, de crear una genealogía bereber islámica conjunta. Nos vemos en un momento, estamos en un contexto en el que ya las conquistas del norte de África están más o menos asentadas y por tanto los geógrafos e historiógrafos árabes tienen el deber de incluir de alguna forma a los bereberes en su historia, ¿no? De narrar cuál es la parte que tienen los bereberes en la historia de los árabes. Y no hay mejor forma de cooptar a los bereberes dentro de tu propia historia que decir: nosotros os hemos conquistado, pero porque en el fondo vosotros siempre fuisteis parte de nosotros, tenemos un antepasado común, tenemos una historia conjunta, vosotros os afiliasteis voluntariamente a nuestro ejército cuando los hijos de la Cágina se unen al ejército de los árabes. Entonces esto me parece muy interesante, ¿no? Al mismo tiempo también pongo aquí a este lado la importancia que tiene en el Magreb la introducción de elementos mitológicos, mágicos, que son típicos del imaginario bereber, ¿no? Como son pues los episodios adivinatorios que aparecen aquí, el mito de la bruja con 3 hijos, que es típico de las leyendas bereberes. La Cágina tenía 2 hijos naturales y adopta un tercero. El motivo de la adopción de hombres jóvenes también se repite en los mitos bereberes. La residencia en las montañas son un lugar temido, oscuro, donde habita la magia, ¿no? Entonces, en todo esto lo que estamos viendo es no solo quizás una intencionalidad de quien escribe, que no está tan claro, sino la influencia de la transmisión oral. Este mito, al mismo tiempo que se transmite por escrito, se va transmitiendo de forma oral, y es la oralidad, la tradición popular, la que va añadiendo estos elementos más folclóricos, ¿no? Por último, las fuentes que he analizado, en último lugar, que son las del siglo XIII y XIV, añaden todos los elementos de los que he ido hablando, ¿no? Incorporan todo esto a la historia y añaden nuevos detalles. Es decir, en el siglo XIII hay más detalles sobre esta historia del siglo VII de los que había en el siglo IX, ¿no? Y entonces pues se dan nuevos detalles, y lo más importante me parece a mí que sucede en el siglo XIII es que Ibn al-Asir menciona por primera vez la táctica de la tierra quemada, que más adelante relata más extensamente Ibn Idari al-Marrakushi. La táctica de la tierra quemada, como todos saben, es una táctica militar, ¿no? Consistente en que tú vas avanzando con tu ejército, destruyendo a tu paso los enseres, para que el ejército que te persigue se vea desabastecido, y cuando esté totalmente fatigado y no pueda abastecerse, en ese momento tú atacas. Sin embargo, en este caso no es esto lo que la Cágina hace, sino que se dice en un discurso que relata Ibn Idari al-Marrakushi, ella dice más o menos: hijos míos, los árabes solamente tienen interés en nuestras tierras por sus riquezas, entonces lo que debemos hacer para que nos dejen vivir
es quemarlo todo, es destruir nuestras riquezas de forma que ellos no tengan ya interés en nuestra tierra y nos dejen. Esto es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando entonces de una gobernante que destruye sus propias tierras, que empobrece a su propia población. Esto claramente podría considerarse una técnica para desprestigiar a la Cágina, para desprestigiar su memoria, una gobernante que maltrata a su población. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que la destrucción, el Umran, se trata mucho en la historiografía árabe, es un motivo recurrente, ¿no?, que aparece en varias ocasiones y que quizás, claro, tampoco debe despreciarse la posibilidad de que sea una simple exageración, ¿no?, una metáfora, es decir, el reino de la Cágina era tan caótico que es como si lo hubiera destruido todo y por tanto necesitábamos la llegada de los árabes para establecer, y era necesario, y así establecíamos el orden, ¿no?, donde reinaba el caos. Finalmente, el testimonio donde todos los demás convergen, ¿no?, donde cristaliza el mito realmente y queda fijado dentro de la historiografía árabe, es en Ibn Khaldún. Ibn Khaldún añade todos los elementos posteriores y además añade detalles que en el siglo XIV, claro, añade detalles que se desconocían hasta entonces totalmente, como son la genealogía de la Cágina. Ahí pone Digia, claro, porque Digia es uno de los muchos nombres que se le da a la Cágina. Digia, Dagia, Damía, hay cientos de nombres de pila, digamos, con los que se la conoce, dado que Cágina es un apelativo árabe, claramente. Entonces se da su primera genealogía, se dice su edad, se dice en las fuentes que yo he consultado que vivió 125 años, de los que gobernó 65. Esto es interesante porque es un elemento también recurrente en las leyendas. Es macrobia. Los personajes legendarios muchas veces tienen esos cientos y cientos de años, nunca mueren, ¿no? Esto es un elemento típico de los personajes legendarios. Y según Maya Schatzmiller, la descripción que hace Ibn Khaldún de la Cágina y todo este episodio entraría un poco en la línea de la tendencia que en este momento estaba en boga de los elogios de los bereberes. Es decir, es un momento donde Ibn Khaldún trata de dignificar a los bereberes que en este momento todavía eran denostados por gran parte de la población, ¿no? Entonces pues hace un relato más amable de ella. Respecto a la religión de la Cágina no voy a entrar en grandes detalles porque me llevaría bastante tiempo, pero si quieren luego en la ronda de preguntas puedo dar alguna otra indicación. Bueno, ¿por qué es importante la historia de la Cágina? La historia de la Cágina es importante no solo en su dimensión pasada, sino porque desde que se fija el mito en la historiografía árabe, este mito sigue evolucionando, nunca deja de mutar. Entonces, a día de hoy existen pues muchas decenas de novelas, de trabajos sobre este tema. Aquí tengo pues 3 ejemplos de 3 novelas, ¿no? Incluso llega hasta el punto de que esta es la Cágina, una superheroína de los cómics DC, la misma empresa de Batman y Superman, pues tienen una superheroína bereber que es una reina guerrera que puede adivinar el futuro, es decir, es ella, ¿no? Y a día de hoy sigue teniendo influencia incluso en la cultura más pop, digamos. Entonces, su uso, el uso de esta figura continuó durante siglos. Y yo he querido resaltar su uso en las 3 dimensiones principales que me parece que ella tiene, ¿no? La Cágina como mujer, la Cágina como bereber y la Cágina como norteafricana. Dentro de su dimensión como mujer, bueno, es clarísimamente un símbolo feminista norteafricano. Dentro del feminismo norteafricano pues es un elemento recurrente, ¿no?, que alude a ese teórico matriarcado pasado que está bastante debatido, ¿no?, pero bueno, que alude a un pasado donde había una reina que era una mujer, que era poderosa. Aquí os pongo, tengo un cartel de una obra de teatro escrita por Kateb Yassin, que es uno de los principales poetas argelinos del siglo XX, donde él era un autor berberista, anticolonial, nacionalista y feminista, ¿no?, donde pues él habla de eso, dedica toda la obra a la Cágina, ¿no?, y a esa liberación del pueblo, es decir, a esa resistencia del pueblo contra el invasor, lo cual es importante también en el caso del amaziguismo, que sería su
su vertiente bereber, y en el caso del nacionalismo argelino, que también la tuvo como figura. Dentro del amaziguismo he puesto ahí como ejemplo, ¿no?, que ella, claro, es la antepasada, digamos que históricamente los bereberes aluden a ella como la reina que gobernó una comunidad bereber, una reina bereber que gobernaba para los bereberes. Entonces tiene mucha potencia simbólica esto, ¿no? Y remarco ahí que en los últimos años existe una tendencia en el norte de África bueno, sobre todo en la comunidad amazigh, ¿no?, pero a sustituir los nombres que antes eran los más empleados, que eran los que estaban relacionados con el Islam, ¿no?, Muhammad, Fátima, por nombres bereberes, entre los que destacan pues Kusaila, Digia, Kaina, también se dice en Túnez mucho. De hecho, en una estancia en la que realicé muy breve el año pasado en Túnez, en el Foro Social Mundial, había varias mesas sobre amaziguismo, y en ellas hablaron pues muchos Kusailas y muchas Kainas, ¿no?, de su lucha, y muchos hacían mención de esta figura. Y al mismo tiempo tengo ahí pues el nacionalismo argelino anticolonial. Claro, en el momento de la invasión, la figura de la Kajina como resistencia al invasor es muy potente, y de hecho tiene un paralelo que marco ahí en la figura de Lala Fatma, que fue durante la invasión colonial de Argelia una mujer que dirigió un ejército que tuvo en jaque a los franceses que trataban de colonizar Argelia durante años. Y esta mujer se le atribuyen también atributos curiosamente muy paralelos a la Kajina. También se dice que era divina, también en algunos testimonios es macrobia ella, con lo cual me pareció muy interesante que la historia de la Kajina se vuelva a repetir, ¿no?, a finales del 19. Y por último, que también quise mencionar aquí, porque me parece curioso, en el campo del uso y abuso de la figura, ¿no?, el caso del sionismo. Es decir, existen varios autores sionistas, como es Slaughter, como es Hirschberg, incluso Maroni, que hablan de la Kajina, ellos, claro, afirmando categóricamente que era una reina judía, como el primer precedente de un estado judío. Es decir, claro, la Kajina se supone que es una reina judía, que gobierna una serie de tribus judías también, y por tanto es un precedente sionista. Algunos de estos autores incluso llegan bueno, tienen algunas teorías un poco pintorescas, ¿no?, como que la Kajina realmente es el apelativo cariñoso de una especie de sacerdotisa que se llamaba Judith, y que la llamaban Kajina porque no se podía ordenar como sacerdote, y así. Pero bueno, me parece curioso, ¿no?, ver cómo es tan ecléctico este mito que se puede emplear por tantísimas corrientes distintas, ¿no? En definitiva, las conclusiones que he sacado de mi trabajo, bueno, mi pretensión inicial de buscar lo que había de historia en la Kajina ha quedado relegada a un plano secundario, quizás, porque me ha parecido que realmente es menos importante saber lo que pasó, como saber realmente la importancia que toma esta figura, ¿no?, cómo se construye esta figura desde una perspectiva, pues eso, constructivista, como uno ve que la figura tiene mucho más poder, mucha más potencia simbólica que la figura real, histórica, del pasado. No se debe despreciar la posibilidad de que fuera, claro, como marcan algunos autores, de que la Kajina quizás nunca existiera, ¿no?, que sea un mero producto narrativo desde la historiografía árabe para racionalizar la conquista, para explicar la conquista, para explicarles a los árabes pues cómo sucedió, cómo conquistaron el norte de África. Hay algunos autores que son partidarios de esto. También, bueno, se hace muy evidente en el estudio el proceso de elaboración del mito, cómo pues influyen en esto la recopilación tardía de las fuentes, desde finales del siglo VII hasta el siglo IX, no tenemos el primer testimonio, hasta el siglo XIV no se fija, lo cual permite una mutabilidad al interior, ¿no?, del mito, y una libertad para hacer añadidos enorme. La influencia de la transmisión oral, como remarcábamos antes, también es muy importante, que el mito se transmite en paralelo de forma escrita y de forma oral. Y, claro, no se debe despreciar la influencia de los intereses de aquellos que transmitían la historia, ¿no?, como cada contexto va adaptando a la historia a sus intereses, a su coyuntura particular.
Y por último, pues el mito de la Cágina en sí me parece especialmente relevante por su heterogeneidad, por su maleabilidad, ¿no? Por cómo se adapta a unos y otros con relativa facilidad, porque ha sido empleado como mecanismo conductor de discursos políticos, ¿no? En muchas ocasiones, por reivindicaciones sociales, por muchas reivindicaciones, porque es un mito con una gran carga simbólica, lo cual hace que esté tan disputado, ¿no? Pues eso, por el feminismo, por el nacionalismo, por el sionismo, por 1000 corrientes distintas. Y porque no ha dejado nunca de seguir revisitándose y reinventándose, ¿no? Hasta el día de hoy, pues en novelas, en los cómics, en estudios, no ha perdido nada de su fuerza. Y bueno, esto era lo que les quería contar. Que has hecho que creo que es excelente. Gracias. A ver si se empieza a conocer más el personaje de Ligia, y decir que es un personaje que actualmente está cada vez más conocido y cada vez más utilizado por el proceso de reidentificación que hay en Túnez. O sea, ¿no crees que la interpretación que has hecho de la política de tierra quemada de Kahina puede tener otra interpretación? Desde luego. Por ejemplo, quemar las naves de Cortés, que las quemó por dejar a la gente allí. Gracias. Bueno, de hecho hay muchas interpretaciones de la política de tierra quemada. Algunas de ellas, vamos a ver, algunas decían que realmente la Cágina se vio desesperada, ¿no? Después de adoptar al Khalid, después de intentar por todos los medios unirse a los árabes, vamos, no unirse, pero llegar a un acuerdo con ellos, y fue en ese momento de desesperación cuando quemó las naves, o sea, cuando quemó las tierras. Otras versiones dicen que probablemente fuera una exageración y que quizás, creo que es el profesor Talvi el que dice que es posible que en ese momento justo se produjese algún tipo de catástrofe natural, ¿no? Que los historiógrafos luego quisieran aunar como culpabilizar a la Cágina de ese tipo de catástrofe natural que se pudo dar. También algunos autores dicen que probablemente fue por quemar sus tierras por lo que la Cágina terminó por perder, porque ella tenía un poder, digamos, sobre una confederación tribal que le perdió el respeto, dejó de apoyarla en el momento en el que ella destruyó sus bienes. Entonces sí, claro, lo de la tierra quemada es muy complejo, está muy estudiado y tampoco podía incluir yo aquí todas las visiones del tema. No has hablado de la confederación tribal a la cual estaba escrita la Cágina. ¿Tú has leído en alguna de estas fuentes el grupo tribal o al cual pertenecía? Sí, ella es una Yaragua. Claro, sí, lo dice forma Ibn parte de los Khaldun en la Yaragua, última, sí. Claro, era Yaragua, ¿no? Lo dice Ibn Khaldun. De hecho, bueno, de lo que no hablé antes, de la cuestión de la religiosidad, también el testimonio de Ibn Khaldun es muy importante en eso, porque Ibn Khaldun dice que la Cágina era Yaragua, ¿no? Y entonces en algún punto de su testimonio también dice que los Yaragua eran judíos. Esto según la traducción de Deslain, que es el que más remarca la cualidad de judíos de los Yaragua. Sin embargo, en traducciones posteriores más recientes, de hace, yo diría que igual 5 años o algo así, el profesor Talvi vuelve a traducir el testimonio de Ibn Khaldun y dice, claro, los Yaragua eran judíos. En algún momento los Yaragua habían sido judíos, pero más adelante Ibn Khaldun dice que en el momento de la conquista de África los Yaragua ya eran cristianos. Por lo tanto, pues Talvi es partidario de la visión de la Cágina como cristiana, mientras que típicamente se ha dicho que era judía, y otros autores pagana. Bueno, es todo un tema. Sí. Una pregunta sobre su nombre. Sí. ¿De dónde salió el nombre Kahina? ¿Es un apodo de...? Pues mira, es muy interesante, de hecho, porque cada estudioso que analiza el tema le da un origen distinto. Es decir, vamos a ver, por una parte hay quien dice que es un apelativo árabe, ¿no? Que los árabes llegaron, descubrieron que ella era divina y entonces le llamaron Cágina. Por otra parte, hay quien dice que es un apelativo fenicio o hebreo. Hebreo en el caso de que fuera judía, ¿no? Que ella era una sacerdotisa y por tanto la llamaban eso, Cohen, sí, Cohena. Y en el caso fenicio pues se pronuncia parecido.
Y luego hay autores sionistas que opinan, Hirschberg creo que es, que opina que realmente ella se llamaba algo parecido a Cajilla, pero que por las particularidades de los manuscritos árabes antiguos, su nombre se fue deformando, de forma que, pues por el tema este de que no había puntos o lo que fuera, el nombre se fue deformando hasta llegar a Cajina. Ella en realidad se llamaría algo parecido a Cajilla o Dajilla, de ahí que venga su nombre de pila Digia y por otra parte su apelativo Cajina, ¿no? Pero que los dos tendrían la misma raíz, y que todos los elementos mágicos, digamos, de su figura son un añadido a posteriori después de que se la denominara Cajina, ¿no? Primero se llama de una forma, luego esto evoluciona hasta Cajina, y desde Cajina la narración popular le va añadiendo elementos mitológicos hasta que al final se convierte en una Cajina la figura, y no lo era en principio. Es muy interesante. Se me olvidó comentar también un tema solo, que es el gran eclecticismo de esta figura, porque no lo mencioné, pero dependiendo del autor que uno consulte, a veces la Cajina es un hombre, a veces la Cajina es un eunuco. Es decir, es que es tan maleable que cambia constantemente.